Buen día chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a nuestra segunda clase del curso de castellano de segundo de secundaria. Hoy día quiero comenzar mostrándoles algunos objetos, ¿sí? Y quiero que me respondan a una sencilla pregunta. A ver, vamos con el primer objeto. Este objeto, ¿sí? Muy bien, ya lo reconocieron por ahí. Son unos audífonos, sí, precisamente, ¿no? Este objeto, chicos, tiene una función. ¿Ustedes me podrían decir cuál es su función? Muy bien, sirven para escuchar, perfecto, para que no se filtre el sonido externo, eso es cierto, muy bien. A ver, vamos con otro objeto muy sencillo, ¿ya? ¿Qué función tiene este objeto? Sí, es una tijera. Precisamente la función que realiza es la de cortar. Muy bien, es una función primordial, ¿verdad? A ver, vamos con el tercer objeto. Alcohol, alcohol medicinal. ¿Cuál es la función del alcohol, chicos? Muy bien, desinfectarnos. Qué importante esa palabra, ¿verdad? Sirve para desinfectar las heridas o también para desinfectarnos las manos. El alcohol ahora ha sido muy empleado y utilizado por todos nosotros. Muy bien, chicos. Y así como estos elementos que yo les he mostrado, yo les quiero hacer una preguntita más. ¿Qué función cumplen ustedes en su casa, chicos? Muy bien, por ahí me dice, mis cumplimos la función de hijos, ¿no? Y como tal, tienen responsabilidades, ¿cierto? Como apoyar en casa, ayudar a la mamá o al papá o de repente a los hermanitos, si es que algunos son hermanos mayores, ¿verdad? Muy bien, chicos, excelente. ¿Y en el colegio qué función cumplen ustedes? Ajá, sí, la de estudiar es correcto. Entonces se han percatado que todo tiene una función, pues el lenguaje también tiene funciones. ¿Y qué cosa es el lenguaje? Pues el lenguaje es la capacidad que tenemos para poder comunicarnos, ¿sí? El día de hoy vamos a aprender sobre las funciones del lenguaje y precisamente ese es nuestro tema del día de hoy. Hoy día vamos a conocer las 6 funciones del lenguaje. Pero, ¿cómo es eso de funciones del lenguaje? Pues muy fácil. Cada vez que tú emites un mensaje, este mensaje tiene una función diferente. Tiene que ver con la actitud del hablante, con lo que queremos manifestar. Entonces podemos decir que las funciones del lenguaje están relacionadas con el objetivo o propósito de mi mensaje, ¿sí? Por lo tanto, vamos a empezar con nuestro tema ya del día de hoy. Pero quiero comenzar enseñándote un nombre. Mira, aquí yo puse el nombre Buller. Muchos dirán, ¿y qué es eso, Miss? ¿O quién es? Bueno, Karl Buller fue un lingüista alemán que es el que postula las 3 primeras funciones del lenguaje. Él las llamó funciones básicas, ¿sí? Entonces vamos a aprender las 3 funciones básicas del lenguaje, postuladas por Karl Buller, ¿sí? Vamos a comenzar con la primera. La primera es la función referencial. Esta función referencial también es conocida como función representativa. También la podemos llamar función cognitiva. Tiene en realidad varios nombres. ¿Y de qué trata esta función? O mejor dicho, ¿cuándo empleamos esta función? Muy fácil, chicos. Esta función se emplea cuando tú informas sobre un hecho real. Por ejemplo, ¿no? Cuando ves alguna noticia y se la comentas a tu familiar, entonces estás haciendo uso de la función referencial porque estás informando sobre un hecho real, ¿no? Muy bien. Entonces, esta función está ligada o relacionada con un elemento de la comunicación. ¿Y cuál será ese elemento que nos habla de la realidad del mensaje? ¿Te acuerdas? Muy bien, excelente. Está ligada al referente, que es precisamente, como ya lo mencioné, la realidad aludida en el mensaje. Entonces quiero que tú recuerdes, cada vez que informas sobre un hecho real,
Pues estás haciendo uso de la función referencial o representativa o también llamada cognitiva. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? De repente en una clase de ciencias te dice el profesor: los reptiles tienen la sangre fría. Te está informando sobre un hecho real y tú estás conociendo este hecho. Entonces, este ejemplo se relaciona con la función referencial. Muy bien, chicos. Vamos entonces con otra función del lenguaje, ¿sí? Tenemos a la función expresiva. A ver, por ahí vayan pensando. Expresiva. También se le conoce como función emotiva. Ajá. ¿Y por qué? Emotiva, expresiva. ¿Cuándo hacemos uso de esta función? Muy fácil, chicos. Cuando el emisor manifiesta sus emociones y sentimientos. Seguramente en algún momento de nuestras vidas nosotros manifestamos nuestros sentimientos, quizás hacia nuestros familiares o nuestros amigos cercanos, ¿verdad? Cuando tú dices: mamá, te amo, estás expresando un sentimiento. Estás haciendo uso de la función expresiva. Esta función también está relacionada a un elemento de la comunicación. ¿Y cuál es ese elemento? Pues el elemento es el emisor, ¿sí? El emisor, porque recuerda que es el emisor el que va a expresar sus sentimientos y emociones. A ver, por ahí me puedes dar un ejemplo de una función expresiva. Muy bien, por ahí me dicen de repente: ¡qué alegría! Estás expresando una emoción. Por ahí me dicen: oh, tengo un dolor, ¿no? Ah, perfecto. También es una emoción, chicos, ¿no? Yo te voy a poner aquí un ejemplito. Mira, yo digo: ¡viva el Perú! Estoy expresando, ¿verdad? Mi patriotismo, mi amor a la patria. Entonces, como expreso un sentimiento, una emoción, entonces estoy haciendo uso de esta función expresiva o también llamada emotiva. Vamos con la tercera función, ¿sí? La función apelativa. Esta función también se conoce con el nombre de conativa. Así también se le conoce. Entonces, apelativa o conativa, ¿cuándo la utilizamos? Muy fácil. La utilizamos cuando se busca obtener la reacción o respuesta del receptor. Hay momentos en el que tú quieres que el receptor te responda, ¿verdad? O te haga caso. En ese momento tú estás empleando la función apelativa o conativa. Por ejemplo, los profesores utilizamos también mucho esta función cuando queremos que nuestros alumnos nos respondan. Entonces, esta función está relacionada a un elemento de la comunicación. Si yo quiero que alguien me haga caso, entonces, ¿a quién está dirigida? Correcto, al receptor. Al receptor. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago para que la otra persona me responda o haga caso a lo que le estoy diciendo? Pues puedo hacerlo a través de preguntas, ¿no? Cuando yo le pregunto a alguien: ¿cuántos años tienes? Pues la otra persona me responde su edad, ¿cierto? O también quizás cuando en casa, ¿no? O en otro contexto, alguien te dice que hagas algo y tú obedeces. Entonces, estamos haciendo uso de la función apelativa. De repente te dicen: cierra la ventana. Entonces tú te paras y cierras la ventana. Has hecho caso, has reaccionado ante lo que se te dijo. Por lo tanto, esa función, cierra la ventana, es apelativa o también llamada conativa. Estas tres funciones, recuerda, fueron postuladas por Buller. Estas funciones son las funciones básicas del lenguaje, ¿sí? Pero hay otras tres funciones que fueron postuladas por otro lingüista. Este lingüista fue Jacobson. Él era ruso y postula tres funciones que se van a complementar con las que ya hemos visto, ¿sí? Vamos a comenzar con la primera. La primera fue la función fática. ¿Y qué cosa es la función fática? ¿O cuándo la utilizo?
Muy sencillo, chicos. Se utiliza al momento de elaborar un mensaje, ¿sí? Pero recuerda, este mensaje está destinado a iniciar, a mantener, a terminar o a verificar el contacto entre hablante y oyente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de iniciar, mantener, terminar o verificar, estamos relacionándolo con un elemento de la comunicación. ¿Y cuál es ese elemento? Pues el soporte, el medio por donde viaja mi mensaje, que precisamente es el canal, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para que mi función fática esté presente en una conversación? Muy sencillo. Por ejemplo, tú te habrás percatado que cuando nosotros contestamos el teléfono decimos una palabra. Ah, muy bien. Aló. Ese aló lo que hace es iniciar una comunicación, ¿sí? De repente no hay una respuesta, entonces vuelvo a repetir, ¿no? Aló, aló, ¿hay alguien ahí? Esas palabras están relacionadas con la función fática, porque lo que estoy haciendo es verificar el contacto entre el hablante y el oyente, ¿sí? ¿Te das cuenta? Está relacionado. O también puede ser en el momento en el que probamos un micrófono, ¿no? ¿Qué decimos cuando probamos el micrófono? 1, 2, 3, probando, probando, ¿verdad? Esas palabras también están en función fática, porque lo que estoy haciendo precisamente es verificando que se dé un contacto entre hablante y oyente y la comunicación pueda ir fluidamente. Muy bien. Vamos a poner el ejemplo que ya te dije. Aló, buenos días. Los saludos, por ejemplo, chicos, ¿no? Cuando entramos y saludamos, precisamente están en una función de contacto, ¿no? Yo quiero establecer un contacto con los demás, por lo tanto, hago uso de la función fática, ¿sí? Vamos con otra función. Esta función se conoce como poética. Poética, a ver, por ahí recordar poética, ¿no? También se le reconoce con el nombre de estética. Entonces puede ser poética o estética. ¿Y qué nos dice esta función o cuándo la empleamos? Bueno, esta función se emplea cuando nuestro mensaje se embellece. Es decir, utilizamos las palabras para embellecer el mensaje, tanto en su forma como en su fondo, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar normalmente la función poética o la función estética? Pues cuando hablamos algún poema, cuando lo recitamos, o cuando mencionamos algún refrán quizás, o algún dicho, o alguna palabra que necesite de una explicación un poco más intensa, ¿sí? Un poco más detallista. Hay momentos en el que de repente nuestras palabras no son palabras tan simples. Entonces, en ese momento estamos haciendo uso de la función poética. No digo que siempre hablamos poesía, porque eso no es totalmente correcto, ¿no? Pero sí podemos mencionar ciertas palabras que necesiten de una aclaración. En ese caso, estamos haciendo uso de la función poética. ¿Y con qué elemento de la comunicación se relaciona? Pues se relaciona con el mensaje. Con el mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, yo te he traído aquí un refrán, ¿no? Un refrán es función poética. Por ejemplo, cuando yo digo, perro que ladra no muerde, entonces me doy cuenta de que este refrán necesita de una explicación, ¿cierto? No es como se lee. Se refiere a aquellas personas que quizás resultan amenazantes, pero que al final nunca van a lograr cumplir con lo que dicen, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que los refranes, los dichos populares, los mismos poemas se encuentran en una función estética. ¿Por qué? Porque las palabras que se emplean le dan cierta belleza, tanto en su forma como en su contenido, ¿sí? Muy bien, vamos con la última función del lenguaje postulada por Jacobson,
que es la función metalingüística. La función metalingüística, ¿cuándo la empleamos? Pues la empleamos cuando elaboramos un mensaje que tiene al idioma como asunto principal. Es decir, se averiguan significados o se estudian gramaticalmente los mensajes. Yo te lo voy a decir de una manera muy sencilla, ¿sí? La función metalingüística la empleamos cuando hablamos del propio idioma. Recuerda que cuando hablamos del propio idioma, quiere decir que vamos a hacer mención de todos los aspectos o criterios que se relacionen con nuestra lengua, en este caso, con el español o castellano. Entonces, se relaciona con un elemento de la comunicación. ¿Con cuál elemento será? Muy bien, con el código, ¿no? Recuerda que el código se relaciona mucho con el idioma, ¿sí? Entonces, cada vez que yo utilizo el lenguaje para hablar del idioma, estoy haciendo uso de la función metalingüística. Por ejemplo, si yo digo, los verbos impersonales carecen de sujeto. Mira que mi ejemplo está relacionado con un tema de castellano. Entonces, estoy haciendo uso de la función metalingüística. Si yo, por ejemplo, digo, la palabra flaco tiene como sinónimo a la palabra delgado. ¿Te das cuenta que estoy hablando del propio idioma? Por lo tanto, estoy haciendo uso de la función metalingüística. Muy bien, chicos. Entonces, hemos visto el día de hoy las 6 funciones del lenguaje. 3 postuladas por Buller y 3 postuladas por Jacobson. Referencial, expresiva y apelativa, funciones básicas. Fática, poética y metalingüística, funciones complementarias, ¿sí? Ahora vamos a trabajar algunos ejemplitos de nuestro libro para poder reforzar lo que hemos aprendido el día de hoy. Recordando también que estas funciones son empleadas por nosotros cada vez que emitimos un mensaje. Así es que no las veamos como algo muy lejano, sino más bien como algo que empleamos constantemente, pero que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando las mencionamos. Entonces, el día de hoy, nuestro propósito es poder relacionar todos los mensajes que emitimos con alguna función aprendida el día de hoy, ¿sí? Vamos entonces, chicos, a la página 179 de nuestro libro de castellano, Funciones del lenguaje. En nuestro libro hay una lectura muy bonita. Ya saben que siempre es necesario tener el hábito lector. Entonces yo les voy a pedir que ustedes puedan leer este texto que se titula El Caminante y me subrayen los ejemplos que se relacionan con las funciones del lenguaje, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces con el retroalimentando con las fijas, ¿ya? Número 1. Página 179. Dice, coloca la letra que corresponda. Y hay 4 ejemplitos. Letra A, aló, ¿estás allí? Letra B, el 23 de abril es el día del idioma. C, ¿qué significa palíndromo? Y D, te amo. Lo vamos a relacionar con las funciones del lenguaje. Pero aquí nos ponen 4 funciones: expresiva, fática, apelativa y referencial. Entonces vamos a comenzar. Por ahí me dicen con la más fácil. Muy bien. Te amo. ¿Qué función es? Muy bien. Expresiva. Estoy expresando una emoción, ¿verdad? Te amo. Entonces, letra D, función expresiva. Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente función. Fática, ¿dónde estará? Muy bien. Contacto, recuerden, quiero establecer contacto con la otra persona, a ver si me está escuchando o no. Aló, ¿estás allí? Esa es la función fática. Ponemos letra A. Muy bien. La función apelativa, ¿dónde estará? Yo quiero respuestas. Perfecto, está en la pregunta, la letra C, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, la función referencial estará en la letra B. Las claves serían D, A, C y B. Muy bien, chicos. De la 2
hasta la última, que es la número 15, la vamos a hacer en nuestras clases, ¿sí? Vamos ahora a la página 181 y 182, donde está nuestra tareita del ahora hazlo tú. Ya saben, chicos, las recomendaciones. Lean correctamente y marquen la respuesta correcta, con mucha cautela. Así es que, chicos, nos vemos en nuestra siguiente clase. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.